Buenas tardes y bienvenidos todos a este capítulo número 20 de las entrevistas de Mission Point. Para los que no me conocen, mi nombre es Jessie, soy activista vegana antiespecista, soy de Panamá, actualmente estoy viviendo en Alemania, tengo poquito tiempo de haberme mudado y participé en la entrevista anterior donde hablamos sobre gordofobia y vegefobia. Fue súper interesante, muy bonito. Si a alguien le interesa, puede entrar a la cuenta de Mission Point o al canal de YouTube y pueden ver el video de la grabación. Gracias a todos por estar aquí y acompañarnos en este super espacio. Con esta propuesta buscamos que las personas que tengan algo para ofrecer a la comunidad puedan compartir con los demás sus conocimientos, sus habilidades y el aprendizaje desde el despertar. El día de hoy vamos a conversar con polifacética, es una representante estrella del movimiento por la liberación y me atrevo a decir que es de las activistas más emprendedoras y decididas del mundo vegano. Ya he estado viendo sus redes sociales, su vida en la van, todo, y me parece súper interesante, pero quién mejor que ella para presentarse, así que bueno, las dejo con ella. Gracias por estar aquí, Poli. A ver si nos cuentas un poquito de quién eres, por qué te hiciste vegana, cuándo. Ahora. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes o buenos días. No sé desde dónde nos escuchan. Sé que en Europa ahorita son tardes, pero en Latinoamérica apenas estamos de día, ¿no? Despertando recién. Entonces, donde quiera que estén, espero que estén teniendo muy bonito día. Y pues muchas gracias, Jessie. Muchas gracias también a Mai por esta invitación, por todo el trabajo tan bonito que hacen con el santuario y en general en la vida, porque sé que hacen puras cosas lindas. Y bueno, pues yo me siento muy honrada de estar aquí, muy contenta. Mi nombre es Poli, para quien no me conoce. Mucha gente me dice polifacética, aunque en realidad polifacética es el nombre de uno de los proyectos en los que también colaboro, pero pues ya se me quedó el polifacética, entonces pues está bien. También me representa. Y bueno, pues justamente Polifacética es un proyecto que empezó hace 5 años para poder hablar sobre todos tipos de liberación, ¿no? Hablar de liberación animal, pero también de liberación sexual, liberación femenina, liberación racial, etcétera, etcétera. Y de eso les voy a estar contando un poquito más. Y bueno, yo me hice vegana hace más o menos unos 7 años. Yo en aquel entonces me dedicaba a trabajar y hacer investigación sobre la soberanía alimentaria y los diversos procesos que hay en la producción de alimentos desde la sociología, pero que provocan que hayan tantos problemas políticos, ¿no? O sea, que el acceso a los alimentos sea tan insuficiente y todas estas problemáticas que de por sí ya sabemos más o menos, ¿no? Entonces, por supuesto que acercándome a ver cómo era el proceso de lo que pasaba, además, pues yo nunca en mi vida había visto eso y también me sentí profundamente engañada, ¿no? Como de cómo no se nos dice que esto es lo que pasa en explotación animal. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando yo hice mi cambio. La verdad es que para mí fue algo sencillo también, porque ya tenía yo muchos años sin consumir muchas cosas en general, o sea, porque lo hacía también por salud, por ecología, por ética. Pues después de enterarme de todo esto, me quedó clarísimo todo que ver con que pues yo ya era yogi, yo practico yoga desde hace casi, no sé, como 16 años, entonces por supuesto que desde el yoga buscamos pues no afectar la vida de absolutamente nadie y al contrario, ¿no? Poder beneficiarles y ayudarles. Entonces, pues me hizo todo el sentido posible que podría haber sido hablar de veganismo, pensar en veganismo. Y además, como postura política, también ya tenía yo unos años practicando la anarquía. Entonces, claro que también es un asunto de, bueno, si yo no quiero que se ejerza ningún tipo de opresión y dominación sobre mí, pues yo tampoco lo hago, ¿no? Entonces, naturalmente, entender qué es lo que pasaba con la situación de otros animales, pues era algo lógico y dije, pues de aquí soy, ¿no? Yo me hago vegana. Siempre he sido una persona muy precoz y además una persona que tiene muchas ideas y que no las puedo poner nada más en el tintero, sino que quiero desarrollarlas. Entonces yo empecé a hacer activismo por los derechos de los demás animales y también por el medio ambiente desde que tenía 12 años, pensar el activismo desde una empatía también humana, en el sentido de que quien oprime a los demás animales son los humanos, entonces hay que ver que hay que trabajar con los humanos para dejar de hacer problemáticas que pues están por supuesto oprimiendo a otras personas de otras especies, pero también desde un sentido del cariño, ¿no? O sea, de entender que pues una persona que oprime probablemente lo hace porque también está siendo oprimida. Entonces lo que necesita más que un regaño y culpabilizarle, pues es atención y es amor y es un sentido
de afectuosidad que muchas veces lo vemos como, ay, es cosa de hippies, pero la realidad es que tendría que ser un asunto estratégico en el activismo y también un asunto interiorizado de comprender que tenemos que ir por la vida queriéndonos más y fastidiándonos menos, ¿no? Entonces, por ahí va un poco de qué es lo que yo hago. Fundé Brigada Animal México hace como 5 años y trabajamos desde ahí como un colectivo antiespecista, horizontal, independiente, sin fines de lucro. Hacemos campañas a nivel nacional. He colaborado también con diferentes colectivos globales, coordinando campañas igualmente a nivel global. Y pues eso es básicamente un poquito de lo que yo hago. Me encanta esta introducción. Siempre me encanta escuchar las razones por las que otras personas se hacen veganas también. Todos, siempre de algún punto diferente, pero siempre llegamos a la misma conclusión. Y no sé, siempre me encanta mucho. Gracias por todo lo que haces y gracias por estar aquí con nosotros. Y si te parece, empezamos con las preguntas, ¿vale? Bueno, como les Claro. decía, bueno, obviamente vamos a hablar sobre liberación, liberación total, pero ¿qué es la liberación? A ver si nos puedes hablar y ilustrarnos un poco sobre el término. Claro, pues es una palabra que significa mucho y que al mismo tiempo para mucha gente significa lo completamente opuesto a lo que es. Déjenme me explico. Cuando la mayoría de la gente piensa en liberación, piensa que es liberarse de algo, librarse de como ya me quiero liberar, ya no quiero que mi mamá me diga qué hacer, o me quiero liberar de este jefe que todo el tiempo me está diciendo las cosas que tengo que realizar. Pero en realidad la libertad pues no es estar como simplemente librándose de una persona o de una acción, ¿no? O sea, la libertad pues es la facultad de poder vivir sin opresión, de poder tener libertad de decisión, de poder vivir con dignidad. Y entonces la palabra liberación pues básicamente es la acción de liberar. Acuérdense que en el español pues todas las palabras que terminan en ción significan acción de, ¿no? Entonces, liberación, pues es la acción de liberar, básicamente. Entonces, bueno, desde ahí habría que entender que cuando hablamos de liberación, pues no estamos hablando de nosotros mismos nada más, ¿no? O sea, hablar de liberación es hacer una conversación sobre los demás, cómo es que viven las otras personas, cómo es que se encuentran en diversas condiciones por lo que sea, ¿no? A nivel social, a nivel mental, a nivel político. Entonces, la conversación sobre la liberación necesariamente es poner el foco en la otredad y en el cómo yo puedo participar del acto de liberar y de ayudar a otras personas. Entonces, desde ahí, pues nos toca pensar desde la liberación cómo es que viven otros, desde tu vecina, tu mamá, pero también la gente que no te agrada, también las personas de otras especies, también los gobiernos, también los hombres opresores, ¿no? Porque solamente vamos a poder hallar liberación para UNE y para nuestros grupos en general cuando exista una liberación que sea total, ¿no? Y aquí viene pues esta como segunda parte, o ya me estoy adelantando, la segunda pregunta, pero entonces, ¿qué es liberación total? Que es el tema de hoy. Digo, ustedes ya saben qué era el tema de hoy porque lo vieron en el flyer, así que tampoco estoy spoileando nada. Pero bueno, básicamente, pues liberación total no es esto que mucha gente dice como de, ay, entonces, ¿qué es? Vivir en el libertinaje y solo haces lo que a ti te gusta. No, 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 a ver, tampoco es eso. Es vivir en liberación de absolutamente toda forma de opresión. Entonces, la liberación animal ya sabemos para quién es. La liberación femenina ya sabemos para quién es. Pero la liberación total habla de librarse de cualquier sistema de opresión, ya sea por especismo, ya sea por misoginia, ya sea por un sistema de clasismo, de racismo, capacitismo, adultismo, ahora sí que absolutamente todas las formas de opresión que nos podemos imaginar. Entonces, hablar de liberación total es hablar también de un sistema ético. Pudiéramos decir que la liberación total es el foco último, la meta, el objetivo último que tenemos como personas desde la ética y como activistas, ¿no? O sea, no solo buscar la libertad de aquellos que me gustan, que me caen bien, o al grupo que yo pertenezco, sino la libertad de absolutamente todos. Porque además es la comprensión de que cómo pido yo libertad y cómo pido yo liberación cuando probablemente o potencialmente estoy oprimiendo a otros. Y nadie merece de ninguna manera ningún tipo de violencia. Entonces, liberación total, pues trata de abrir estas perspectivas para poder comprender, pues, qué es lo que otras personas están viviendo
incluso aquella persona que se encuentra en el matadero, ¿no? O sea, al final del día, la persona que trabaja en el matadero, pues no cuando tenía 7 años dijo, ay, cuando sea grande quiero ser matarife. Pues nadie, ¿no? Esa persona llegó ahí por un conjunto de vulnerabilidades probablemente, ¿no? Que no le permitieron tener otro empleo, o porque vive en una zona muy vulnerada, o porque no puede hallar otro tipo de espacio laboral, por la razón que sea, ¿no? Y el hecho incluso de que pueda haber gente que disfrute de comer animales, que disfrute de violentar animales, también habla de que existen otro tipo de violencias que también esas personas están viviendo. O sea, para empezar, no tuvieron acceso a un entorno y educación en libertad, en dignidad, que te diga, tú no necesitas animales. O sea, viven con la mentira, con la falacia de creer que se van a morir si no comen proteína animal, ¿no? Entonces, todo eso es también opresivo, por supuesto. Y entonces, cuando hablamos de liberación total, hacemos un poco como quitar el violentómetro, el de sí, pero las vacas sufren más, pero quizás no, ¿sabes? O sea, es como decir, quizás hay gente humana viviendo también en condiciones que pudiéramos hablar que son de esclavitud, con enfermedades mentales, con diversos tipos de trastornos, con diversos tipos de enfermedades físicas, a lo mejor en soledad. Y el punto no es hacer a un lado el sujeto político animal, jamás lo estamos haciendo a un lado. El punto es traer a cuenta a todos los sujetos políticos. Y entonces entender también que el hecho de que existan violencias como el especismo, como la misoginia o cualquier otra, está directamente relacionada con las condiciones de opresión que vivimos como sociedad en general. Entonces, para vivir en libertad hay que practicar liberación. Muchas gracias. O sea, eh, no hay mucho más que agregar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces nos enfocamos mucho en lo que nos pasa a nosotros, las personas en nuestro alrededor y bueno, como activistas antiespecistas también a veces solo pensamos en los animales, pero obviamente como tú nos mencionas, hay mucho más que no vemos a veces y por eso me parece súper interesante este tema. Ok, entonces ahora nos cuentas qué tiene que ver la opresión, el veganismo y el feminismo con la liberación. A ver cómo hacemos ese enlace de todas estas luchas y movimientos. Claro. Bueno, pues las mujeres no somos libres porque vivimos bajo un yugo que es el sistema opresor patriarcal, básicamente. Entonces, si las mujeres quisiéramos ser libres, tendríamos no solamente que liberarnos, sino también que ser liberadas por aquellas personas que actualmente se encuentran ejerciendo estas violencias misóginas. Y sucede lo mismo con los demás animales, ¿cierto? Entonces, para que los animales sean libres, no hace solamente falta que el animal quiera ser libre, porque todos los animales queremos ser libres, ¿no? Ningún animal quiere estar en una reja, ningún animal quiere que le inyecten hormonas, ningún animal quiere que lo forcen a vivir en una jaula comiendo porquerías, nadie. Entonces, todos deseamos nuestra libertad, pero entonces lo que hace falta es el acto de liberación, ¿no? Es decir, que quienes somos los sujetos opresores, los seres humanos, podamos detener todas estas prácticas violentas, profundamente innecesarias además, y que además, cabe decir, tienen consecuencias secundarias, ¿no? Negativas sobre los demás humanos. Porque cabe decir que una persona que ejerce el especismo probablemente se va a enfermar de cardiopatías o hipertensión por su especismo alimentario. O una persona que ejerce otros tipos de especismo, a lo mejor al cazar animales o visitar un zoológico, probablemente se va a quedar también con un estrés postraumático. Entonces, también aquí queda claro que el veganismo no es para nosotros, es para otros. Y la liberación no es para nosotros, es el acto de liberar a otros. Pero, sin lugar a dudas, cuando existe opresión y tú eres el opresor, tú tampoco estás viviendo en libertad. Estás viviendo como en este justo ideología o pensamiento falso, por supuesto, de que pues necesitas hacer algo para que suceda X o Y. Y entonces lo único que está pasando es que tú actúas de manera agresiva y eso, por supuesto, pues te llena de un entorno de sufrimiento. Acá hay que recordar que absolutamente toda la gente está actuando siempre. O sea, no existe la gente mala, ¿no? Ni siquiera quien dice, ay, es que Putin o es que Trump, o sea, no existe la gente mala. Vamos también como a liberarnos como de estos enunciados, y más bien entender que absolutamente todas las personas humanas estamos detrás de la estimación. ¿Queremos ser estimadas o queremos tener estimación propia? El problema es que en muchas ocasiones la estimación propia la tejemos a partir de jerarquías. Entonces decimos, bueno, para que yo me sienta que soy más importante, para que yo me sienta que soy fuerte, para que yo me sienta que mi vida vale, tengo que sentir que otras personas son menos importantes, que sus vidas valen menos
o que son menos fuertes, porque entonces eso me coloca por encima. Y ahí hay un problema básico, porque pareciera que estamos haciendo el mayor que y menor que de las matemáticas, pero en la realidad así no funciona. O sea, en la realidad lo que más bien pasa es que como tú no tienes estimación propia, necesitas que alguien esté por debajo de ti para sentir que estás un escalón más arriba. Pero la estimación propia en realidad no es algo a lo que estás elaborando ni creciendo, o sea, simplemente estás estimando menos a alguien más. Entonces volvemos al punto de que la violencia existe en búsqueda del amor. O sea, la violencia existe en búsqueda de quiero yo quererme o quiero que alguien más me quiera. Entonces no es una cosa así como, digo, y esto se los cuento desde la psicología, ¿no? Y se los puedo contar también desde la espiritualidad, pero vaya, no es nada más como que me estoy aquí haciendo ideas pachamamas y amorosas y hippies, sino que eso lo podemos ver claramente en cómo funciona pues la mente humana, el psique humano, ¿no? O sea, cómo es que se desarrollan los comportamientos y las conductas de las personas humanas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que pueda dejar de existir todo tipo de opresión, pues es profundamente necesario que construyamos estos caminos en los que nos sintamos estimados, que nos sintamos valorados y que sintamos que no necesitamos oprimir a alguien más para ser o para ser mejor, porque no hace falta ser mejor, o sea, hace falta ser en libertad. Y entonces, si yo estoy en libertad, no tengo necesidad alguna de ponerle el pie al de al lado, ni comerme a alguien, por supuesto, porque desde mi libertad entiendo que no me hace falta nada de esto y que además los demás también merecen todas estas consideraciones. Y algo que me gusta mucho, que ayuda a como entender cómo es que se conectan todas estas causas también, es que incluso hablando desde la espiritualidad, algo que decimos mucho, pero también desde la psicología, ¿no? Es que el sufrimiento es la causa de una mente agresiva. Ustedes acuérdense de cualquier día en la vida que hayan estado bien enojadas, ¿no? O muy tristes. ¿Y qué cosas dijeron? ¿A cuántas otras personas probablemente le dijeron algo de lo cual se arrepintieron? O incluso a una misma, ¿no? Tú enojada o tú triste te miras al espejo y te empiezas a decir, ay, es que yo siempre hago, ay, es que siempre digo, es que esto no me sale. Entonces tú solita te violentas también a ti misma, ¿no? Con cosas que además no son ciertas. Pero ahí está como el meollo de cómo nuestras emociones ponderan, o sea, nuestras emociones son más fuertes que la razón. Ahí para acabar pronto, ¿no? Entonces, si tenemos a un dirigente de cualquier cosa, ¿no? Ya sea de una comunidad, de un país, de un movimiento, enojado, ¿qué tipo de acciones va a hacer? Si tenemos a una persona feliz, ¿qué tipo de acciones va a hacer? Entonces, por eso tan importante pensar en la liberación también desde el entorno personal. O sea, ¿cómo hacemos que nuestras mentes estén libres de toda forma de opresión? Ya sea no permitiendo que desde afuera nos lastimen, pero también que desde aquí nos suceda. Y acá es donde también viene tan a cuenta pues este lema del feminismo antiespecista, ¿no? O sea, ni oprimidas ni opresoras. Entonces, si yo no quiero que alguien me lastime, pues igualmente desde la congruencia, pues yo no voy a lastimar a otras hembras, ¿no? Y no voy a lastimar tampoco a otros, o sea, sin importar si son hembras, ¿no? O sea, al final del día, el sexismo, pues violenta por igual también a los machos, ¿no? Independientemente de si son de nuestra especie o no. O sea, recordemos, ¿no? Esto suena horrible, pero lo sabemos también, que a los machos pollitos, pues así como nacen, los asesinan, pues porque no tienen facultades reproductivas. Entonces ahí hay sexismo. Entonces el sexismo está profundamente relacionado con el capitalismo. O sea, si tú no me puedes dar dinero, pues entonces no me sirve la cualidad de tu cuerpo, ¿no? Las funciones de tu cuerpo. Y entonces ahí vemos cómo se combina especismo con capitalismo y con pues la violencia hacia nosotras por el sexismo, ¿no? Sexismo, capitalismo y especismo. Ahí están los tres. Entonces, hablar de liberación total permite que veamos cómo es que operan estas violencias, porque entonces no es nada más, no, no, es que nadie le haga daño a los demás animales y ya, o que nadie haga daño a través del sexismo, porque seguiría habiendo especismo sin sexismo, y seguiría habiendo sexismo sin especismo. Entonces, es necesario, ¿no? Como este análisis un poquito más, mirar las cosas como si estuviéramos desde afuera de la Tierra, ¿no? Como si quisiéramos ver todo lo que pasa al mismo tiempo, que es imposible, por supuesto, pero es un intento para tratar de ver cómo es que las violencias están profundamente relacionadas. O sea, la violencia que vivimos como mujeres tiene todo que ver con la cosificación de los cuerpos. ¿Y de dónde viene la cosificación de los cuerpos? Pues del hecho de que exista la propiedad, que es una violencia capitalista. Y entonces la capitalización de nuestros cuerpos repercute en que los animales no sean considerados sujetos, ¿no? O personas, sino que sean considerados objetos
y entonces pues la gente haga con ellas lo que quiera como si fueran productos. Entonces de ahí la comprensión, ¿no? De cómo carnismo es sexismo, es capitalismo, es especismo y ataca tanto a unas como a todas las demás. Excelente, muchas gracias. Estoy viendo algunas preguntas en el chat, solo para que sepan, al final vamos a tratar de responder todas para poder continuar con el... Ok, no sabes. Súper, súper. Ahora vamos, ya hablamos un poquito en general de todo, ahora nos gustaría hablar un poquito más personal de tu vida. ¿Cómo vives tú la liberación en tu vida diaria? Y obviamente nos encantaría saber sobre tu vida en Habana. Claro. Bueno, pues tengo que decir que la vivo con mucho amor, con mucha compasión y con mucha disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando miro hacia afuera, cuando miro a otras personas, reflexiono respecto a qué es lo que voy a hacer el día de hoy, en este instante. ¿Voy a reaccionar con miedo o voy a reaccionar con amor? ¿No? ¿Qué haría el amor? El amor, a lo mejor ve a una persona con una metralleta y le dice buenas tardes, ¿cómo está? Y te enteras que es una guardia civil comunitaria. El miedo sale corriendo y piensa que es un matón y que seguro come animales y que seguro mata mujeres. ¿No? Entonces, ¿cómo vives la liberación total? Buscando que tus actos también puedan liberar a las demás personas de todas esas cargas y prejuicios que muchas veces les ponemos simplemente por cómo se ven o por cualquier tipo de experiencia pasada que llegamos a tener. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también la liberación, pues, es un ejercicio de sanación personal, ¿no? O sea, buscar cuáles han sido estas experiencias traumáticas que todos tenemos y poder entender cómo yo, al estarme liberando de estas cargas, de estos traumas, de estas dificultades, igualmente estoy liberando de prejuicios a otras personas y entonces puedo ayudarles, ¿no? Y bueno, ahora, desde la compasión, ¿qué significa esto, no? Desde el yoga y desde otras posturas espirituales hay una palabra hermosa que me encanta que se llama Maitri, que es una palabra que está en sánscrito, y que básicamente significa amigarse con una misma, ¿no? Entonces, en lugar de que acabas de comprar un platillo, llegas a tu casa, te tropiezas, se cae y te enojes porque, ay, otra vez, siempre se me cae y estas cosas, ¿no? ¿Qué haces? Hablas contigo misma como si fueras otra persona, incluso como si fueras una persona de 6 años, ayuda mucho, ¿no? Y decir, bueno, pues ni modo, nos pasa a todos, no pasa nada, es un objeto, ¿no? No sucede nada. Y entonces te liberas de esa carga que normalmente vamos ahí acumulándonos de todo lo que creemos que hacemos más y que repercute en la forma en la que actuamos con otras personas. Porque si yo me reclamo a mí misma, probablemente es porque también le reclamaría a alguien más. Entonces ahí hay que tener como este ojo, ¿no? Y me recuerda mucho a estas relaciones tóxicas familiares que también son profundamente universales, desafortunadamente. Pero esto de que esta violencia que probablemente tu mamá te reclamaba a ti de niña es la misma violencia que tú te reclamas ahora a ti de adulta y que no te permites vivir en libertad y que probablemente le reclamas a tu pareja, que probablemente le reclamas hasta al perro, ¿no? Entonces reproducimos estas heridas y que necesitamos liberarnos de ellas. ¿Cómo? Pues con compasión, con autocompasión, o sea, entender que absolutamente toda la gente se equivoca. De eso se trata ser gente. Ser humano es equivocarse un montón. ¿No? Entonces, entendiendo eso, le quitas toda esa carga tan fuerte a lo que tú haces, pero también a lo que hacen los demás. O sea, no hay una persona que viene al mundo y despierta y dice, hoy voy a ver a cuántos mato. No, o sea, en verdad no. O sea, la gente se despierta y dice, hoy voy a ver a cuántos salvo. Lo que pasa es que algunos creen que necesitan armas para salvar. Y entonces ahí vemos otra vez la contradicción, ¿cierto? O sea, de cómo desde el acto de querer estimar a otros y defender a otros, no estamos liberándoles en realidad, ni tampoco liberándonos a nosotros, ni tampoco a otros, al contrincante que nos imaginamos, ¿no? Entonces la compasión pues es profundamente necesaria desde ahí. O sea, la compasión que podamos sentir por aquella persona que nos lastime, por aquella persona con la que no estamos de acuerdo, es incluso la más importante. Y por otro lado, la disciplina. ¿Cómo se ve esto en mi vida, no? O sea, porque esto que le estoy diciendo son las cosas que yo practico de diario, que medito y que las pienso, porque además, no porque las diga quiere decir, ah, ya es que Poli vive súper liberada. No, también a veces me pasa, o sea, soy una humana, entonces también a veces pasa que me enojo y luego me doy cuenta de, ay, ¿por qué me enojé? No me debía haber enojado, pero ya lo sentí. O sea, al final, el ego, ¿no? Sigue haciendo su propia vida, aunque tú por otro lado digas, no, relájate, ¿no? El ego va y de, ah, no, es que esta persona me vio feo y a lo mejor eso ni pasó, pero tú te hiciste ahí tu historia. Entonces, para mí, ¿cómo vivir la liberación total? Bueno, pues por un lado, con disciplina, o sea, con el entendimiento de que absolutamente todo lo que hago tiene una consecuencia en la vida de alguien más. No solamente de la gente que está a mi alrededor, sino también de la gente que no conozco.
porque el producto que yo compro directamente puede robarle la libertad a una persona de otra especie que vive en mi país o a una persona humana que trabajó para poder cultivar cacao en África. Entonces, desde ese entendimiento, con disciplina vivo el cuidado de todo lo que yo hago. Y eso pues se refleja, por supuesto, en mi estilo de vida. Yo soy una persona nómada, tengo casi 4 años siendo nómada, o igual ya estoy un poquito más, porque pues ya por ahí se me borran un poco las cuentas, pero vivo en una van que está completamente, o sea, su poder pues son paneles solares, entonces de esta manera yo no estoy contribuyendo, ¿no?, a estos ejercicios de contaminación que sabemos que existen en la generación de energía eléctrica, ¿no? Yo produzco una buena parte de mis alimentos para evitar como todas estas problemáticas que llegan a existir también de, pues, de dónde viene el alimento, si tiene agrotóxicos, si no lo tiene, etcétera. Recupero alimentos también, que son los alimentos que los mercados ya van a tirar nada más porque tienen, no sé, una bolladura o algo por el estilo, y que ayuda también, ¿no?, como a no contribuir con la problemática del desperdicio, del hambre mundial y de otras cosas más. Y procuro desde como yo vivo, pues intentar de todo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se ve? Pues que yo, por ejemplo, capto el agua de lluvia para mi consumo personal, que no utilizo mi van para trasladarme al interior de una ciudad o de un pueblo, sino que utilizo las patitas o utilizo una bici o el transporte público, ¿no? O sea, la van es mi casa, básicamente, porque es además un objeto reclamado. Entonces es de segunda, ¿no? Que también todo es de segunda, o sea, la bandita es de segunda, el top es de segunda, todo es de segunda, mi cama es de segunda, ajá, la playerita es de segunda, todo, o sea, desde mi cama, mis muebles, todo lo que he camperizado en mi van, porque está camperizada, es una casita, ¿no?, en chiquito, pero pues básicamente ha sido material reclamado, material reutilizado y que mi pareja y yo pues hemos ido, y con ayuda de amigas también, ¿no?, hemos ido pues haciendo que todo quede. Entonces, no es un estilo de vida difícil. La gente dice, ay, pero qué complicado, ¿y esto cómo? Y la verdad es que cuando estás haciendo algo, todo es fácil. El problema es cuando no lo estás haciendo. Cuando no lo estás haciendo, te imaginas que todo es muy difícil. Pero una vez que llegas ahí, es como cuando te haces vegana. O sea, antes de hacerte vegana, piensas que va a ser dificilísimo. Y ya que estás ahí, es como, ay, lo hubiera hecho antes, no era para tanto, ¿no? Entonces, así con absolutamente todo. Y para mí además también tiene una implicación, por supuesto, política, o sea, en el sentido de que no vivo en una casa común y corriente, que es una de las industrias que más contaminan, que más provocan deforestación, que roban ecosistemas al resto de los animales, pero que además también implica que yo no pago renta, no pago predial, no sé cómo se le diga en otros países, pero en México es el costo del piso, ¿no?, que le pagas al gobierno como impuesto, y eso significa para mí también una postura anarquista de que no estoy ni tirando mi dinero a la basura, ni contribuyendo tampoco a estos impuestos que son especistas, porque pues todos los impuestos en todos los países del mundo acaban en los subsidios a la ganadería, acaban en los subsidios a la pesca. Entonces yo me opongo tajantemente y busco todas las formas de hacerlo, ¿no? Y claro, el sistema puede tener sus fallas, porque pues un día a lo mejor no hay nada que comer y acabas entrando a un supermercado a comprar unos mangos o carne de soya o algo por el estilo, y participas, ¿no?, de otros sistemas. Pero también entender que viviendo en una sociedad que es profundamente violenta, cualquier acción en contra y cualquier acción desde estos como oasis, podríamos decir, contribuye a todas las soluciones. Porque además también, pues es un poco como inspiracional, vamos a decirlo. O sea, si yo le cuento a la gente cómo vivo, estoy segura que ahorita ya la mayoría de la gente pensó en, wow, yo también quiero vivir en una van con paneles solares y viajar por todos lados, y vivir en los ríos, y vivir en la sierra, y vivir en el bosque, que eso es lo que yo hago, ¿no? Por ejemplo, que además también implica que yo me deshago de toda mi basura responsablemente, porque la composteo, ¿no? O sea, no acaba quién sabe en dónde, en la casa de al lado, o también de mis desechos fecales, porque pues la mayoría de la gente no sabe a dónde va a parar su caca después de que le jalan el excusado, ¿no? Yo sí sé. Entonces es buscar como todo este sistema de hacerse responsable con disciplina de una misma, de tu propia vida, que insisto, no es difícil, solo que nos han hecho creer que, no puedes, o sea, tienes que estar conectada al cable de la Compañía Federal de Electricidad. Y no puedes porque si no hay impuestos, pues entonces no hay luz eléctrica y entonces eso es irresponsable, ¿no?, para el resto de la gente. Y no es cierto, la realidad es que no. Siempre hay otras formas de hacerlo, también de un modo comunitario. También hay que decir que no soy la única persona en el mundo que vive en un vehículo. Esto es un movimiento que además
está mayormente formado por gente que es ecologista, muchas de estas personas veganas también, ¿no? Entonces, más bien estamos buscando también podernos crecer como generación de otras formas, siendo responsable de tu consumo de agua, pues porque yo no tengo un entubado, ¿no? Entonces soy muy responsable de qué uso mi agua, cuántos litros de agua tengo, de dónde la obtengo también, y como de buscar otras formas de vida en las que además no acabemos siempre endeudades todes porque querías comprar una casa y tenías que pagar un crédito y pasaste 45 años de tu vida, al menos así es en Latinoamérica, ¿no? A lo mejor en otros lugares no es tan feo, pero en Latinoamérica así es. Y entonces todo tu dinero de toda tu vida se va en pagar una casa, todo tu trabajo de trabajar hasta 9 horas diarias, porque así es en Latinoamérica, y entonces no tienes libertad de tiempo, no tienes tampoco libertad de vivir en un entorno y además vives enchufada, o sea, porque creo que estar enchufada a la electricidad, al agua, al predial, a los impuestos, a otras cosas, pues implica también esta ausencia de tu poder quitarte, ¿no? Esos enchufes y decir, me voy a donde yo quiera. Vives además enchufada a un lugar en el que nunca vas a poder dejar porque pues, ya lo pagaste y entonces tu casa toda la vida va a estar ahí y pues esta es una de las formas en las que yo además pues lo vivo desde lo personal, pero que también en términos de activismo pues implica que voy viajando en México de comunidad en comunidad para poder hacer talleres para activistas, para poder llevar estrategias para fondear el activismo que ya existe en comunidades, para poder llevar un poco de inspiración de espacios comunitarios, de cuidado comunitario y personal para los activistas, ¿no? De poder participar en otros medios de comunicación y entonces ir a radio, televisoras, a escuelas, universidades, en otras ciudades y poder hacer activismo antiespecista, feminista, activismo por la liberación total en absolutamente pues todos los lugares que se pueda. Y que además para mí, y con eso termino ya también en la respuesta larguísima que estoy dando por esa pregunta, personalmente también implica liberación social, porque vamos a decirlo, es muy difícil vivir en una ciudad, es muy difícil vivir en una ciudad además llena de estas violencias capitalistas, especistas, misóginas, adultistas, y es más difícil hacerlo aún cuando eres una persona neurodivergente, que es mi caso. Entonces, para mí, no vivir en una ciudad, sino vivir siempre en la sierra o al lado de un río o en cualquier otro entorno natural, en mi van, donde no necesito electricidad ni nada, porque yo me hago cargo de todo lo que necesito y mis recursos, pues me da libertad. O sea, no estoy constantemente viendo gente que me diga, tienes que actuar así y así y así, porque bueno, resulta que mi cerebro no funciona así y así y así, y está perfectamente bien. Entonces, desde ese cariño, también creo que vivir en una van permite liberarse de muchas problemáticas y contribuir a la liberación para otras personas. Okay. Gracias nuevamente. Me quedo con varias cosas que nos has dicho. Me encantó mucho esto de cómo enfrentar el día con miedo, con amor. Me parece súper genial. Somos a veces muy difíciles, muy duros con nosotros mismos. Y como tú dices, todo esto, la manera en que te tratas también tiene que ver cómo tratas a los demás y todo. Es una cadena y siempre hay que empezar por uno mismo. También me encanta todo lo de la vida de Van. Creo que, no sé, todos en algún momento hemos fantaseado con esta idea. Es algo que desde muy joven siempre me ha llamado la atención y la verdad es que me encanta tener como un referente así más cerca, porque a veces uno veía que hay videos de personas que viven en van, pero con toda una van lujosa, una vida toda lujosa que tampoco es el punto. Entonces me encanta ver como este referente desde tu perspectiva es, como alguien mencionaba por aquí, muy inspirador. Y gracias. Eh, Ahora, una pregunta muy importante es, ¿puede haber liberación total sin liberación individual? Y viceversa, puede haber liberación individual sin la liberación total. ¿Qué te parece? Pues no. Imaginemos a una persona que dice, yo soy una persona muy libre y yo soy una persona que tiene mucho amor propio, pero en el día a día sus acciones tienen consecuencias sobre otras personas. Entonces realmente no vive en libertad, ¿no? Ahí sí podríamos decir que vive en libertinaje y vive con estimación propia. Pero para que podamos crear liberación, habría que esa estimación propia disminuirla para crear estimación para todos. Y entonces estimar exactamente igual a las demás personas que lo que me estimo a mí. Y desde ahí entonces sí tejemos otras formas de amor propio, ¿no?
O sea, es un poco como en la misma plática que estoy segura que ya tú estuviste comentando sobre la gordofobia, ¿no? O sea, la pregunta clásica de, ¿puedo yo ser gordofóbica conmigo misma, pero no con otras personas? Pues es un no, o sea, la gordofobia es y punto, ¿no? O sea, el ejemplo es el mismo. O sea, tú miras tu cuerpo y lo odias, lo detestas, pero miras el cuerpo de otras y dices, ay, no, otras pueden ser gordas y no hay problema, pues realmente estás siendo hipócrita. En la aceptación de tu cuerpo, aceptas a otros cuerpos. O sea, si no, realmente es muy probable que digas, no, pues si mi amiga es feliz siendo gorda, pues qué chido. Pero yo no lo haría para mí. Ah, entonces estás juzgando que la gordura está mal. Pasa lo mismo cuando hablamos con otras formas, ¿no? De opresión. O sea, decir para mí no, pero para los demás, pues lo que sea, sigue siendo un ejercicio que no está completado de liberación. Pero además también en términos estratégicos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ambicionar ser libres cuando la sociedad, cuando el sistema, lo macro, lo grande, pues no tiene esa libertad, ¿no? Entonces, sin liberación total no puede haber liberación personal. Porque yo puedo decir, no, pues yo quiero ser una persona libre y que esté haciendo lo que más quiere y con dignidad y que sea valorada. Pero si el sistema constantemente te está diciendo, el sistema social, ¿no? Que no puedes ser libre porque tienes que trabajar 5 días de la semana haciendo algo que no te gusta, pero que tienes que hacer porque con ese dinero tienes que estar atada para pagar una renta, el agua, la ropa, lo que haga falta, que no puedes hacer por ti misma, ¿no? Eso nos dicen, que tú no puedes hacer nada de esto, son servicios que alguien más te está proveyendo. Pero además también, pues en el mismo sentido, todo lo demás, ¿no? O sea, yo quiero ser muy libre, pero vivo en un lugar en donde en todas partes a donde yo voltee se promueve el especismo. Y entonces yo quisiera no violentar a otros animales y además quisiera que nadie les violente. Pero cada vez que yo voy a un mercado me encuentro 3 opciones de origen vegetal por encima de, no sé, 45 opciones de origen animal. Entonces eso a mí como persona, como consumidora, no me da la libertad de elegir, tampoco por supuesto le da la libertad a los demás animales y como sistema es opresor porque además esto sucede, o sea, no porque las empresas digan, ay, sí, pues nos valen gorro los veganes y nos valen gorro los animales, sino también sucede porque hay un sistema político, o sea, las políticas públicas de los países, insisto, ¿no? Subsidian que les salga baratísimo la explotación de las vacas y la explotación del agua para que existan litros de leche baratísimos, que cuando comparas el precio de la leche de vaca contra el precio de la leche de avena, que tendría que costar $1, o sea, literal la avena es lo más barato del mundo para producir y no gasta casi nada de agua, el costo siempre es más alto. ¿Por qué pasa esto? Ah, pues porque hay un sistema opresor. Entonces, mientras no exista una liberación del sistema agrícola, mientras no exista también una liberación de las políticas públicas, el especismo va a seguir existiendo. Entonces, para que exista liberación animal, tiene también que haber frentes en diferentes espacios de la vida social. O sea, entender que lo que, insisto, lo que le pasa a los demás animales no es porque ellos estén peleando entre sí, es porque los humanos en nuestro sistema social, pues tenemos estas estructuras. Entonces, para que desaparezca toda forma de explotación animal y que sea abolido por completo el especismo, es necesario también comprender cómo, pues hay que luchar por soberanía alimentaria, hay que luchar por empleos dignos, hay que luchar por la diversidad en el consumo, hay que luchar por muchas otras cosas para que la gente deje de violentar a los demás animales. Porque tú platicas con cualquier persona, la que sea, y le explicas que los animales sienten y te dice, ah, sí, claro, yo he visto un perro, yo he visto una gallina, yo he visto un elefante. Toda la gente entiende perfectamente que los animales sienten, ¿no? Y toda la gente entiende que además sienten sufrimiento, tristeza. O sea, eso es algo básico. Entonces, ¿qué pasa entre lo que entiendes, que es la lógica, y la realidad? Pues es que hay todo un sistema ahí transversal, ¿no? Que tiene que ver con lo que es accesible. Entonces es más importante todavía que la lógica hacerlo accesible. Porque también seamos franques, o sea, todos los veganes vivimos, o todas las feministas, todos los luchadores por otras causas, pues vivimos un poco como en el rincón del sistema, ¿no? Como tratando de rascar un poco lo que se puede para hacer una vida ética, pero esto por supuesto nos genera muchas dificultades a nivel personal. Entonces, para que esto no suceda, pues sí o sí, o sea, la lucha por la liberación personal tiene que ser la liberación total y la lucha por la liberación total tiene que ser la liberación personal. No hay diferencia, ¿no? Y esto entenderlo desde queramos que sea un aspecto muy espiritual o desde un aspecto biologicista, o sea, los sistemas ecológicos que prosperan son aquellos que se adaptan a partir de la colaboración.
en donde no hay colaboración, pues entonces las especies se extinguen, entonces las especies se enferman y existen pues otro tipo de problemáticas, ¿no? O digamos lo más espiritual, o sea, somos un organismo colectivo y entonces lo que tú sientes es lo que yo siento, Fanny. Y si a ti te duele, a mí me duele. Y si le duele a alguien más, probablemente también, ¿no? Y mi sufrimiento genera igualmente consecuencias negativas para otras personas. Porque no estamos separados. O sea, esta idea de que, ay, cada quien por su lado, y no, yo no vivo en Rusia, o yo no estoy en Estados Unidos, y la realidad es que no es cierto. O sea, la realidad es que estamos en el mismo planeta. Y este planeta es un organismo colectivo. O sea, imagínense ustedes si sus células del brazo dijeran, no, no, yo no soy Fanny, yo soy la célula del brazo. Pues no, o sea, es Fanny. Igual nosotros seguimos siendo parte de la Tierra, seguimos todos conviviendo en el mismo sitio y de nuestra libertad, de nuestra alegría, de lo que sea nuestro, depende la de los demás también. Gracias, muy, la verdad, muy, muy bonita la reflexión. Y esto no, bueno, ya hablamos, nos hablaste un poquito del activismo que haces, pero ahora sí quisiéramos hablar un poquito más. Ya nos mencionaste algunas cosas que haces, pero ¿qué formas de activismo realizas en pro de este movimiento? A ver, cuéntanos. Sé que haces mucho, he visto, pero para que todos los demás también estén enterados y puedan seguir también este tipo de activismo. Gracias. Pues ahora sí que sí hago un poquito de todo, ¿no? Esto no porque sea yo Wonder Woman, sino, insisto un poco otra vez hablando desde la honestidad, ¿no? Y con mi propia neurodivergencia como una persona con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues todo lo que se me ocurre quiero hacerlo y además quiero hacerlo ya. Entonces esto lo que provoca es que acabo emprendiendo muchos proyectos y que en mi caso ha sido algo muy benéfico porque he aprendido a hacerlos de forma colectiva, entonces no lo hago yo sola y eso ayuda a que podamos hacer muchas cosas. Entonces, en este sentido, por ejemplo, uno de los proyectos, el proyecto más grande que tengo de liberación total, pues es Polifacética. Encuentran a Polifacética como un medio de divulgación en todas las redes sociales, Polifacética en el Insta, Polifacética en el Facebook, Polifacética en YouTube, y pues desde ahí tratamos de generar diferentes herramientas educativas y de reflexión para que la gente piense cuáles son los sistemas de opresión, cómo es que operan, pero también cómo conseguir tu libertad personal desde la liberación para los demás. Entonces desde ahí hacemos videos, programas, participaciones en radio, hacemos un poquito de todo y es algo que además pues inició casi que desde que me hice vegana hace 7 años, entonces pues también tiene pues ya todo un historial, ¿no? Tiene, o sea, literal que si se meten a YouTube encuentran más de 250 videos que son de todo, o sea, desde cómo vivo en la van, cómo hacer tus propios productos ecológicos y libres de cualquier producto de origen animal para el cuidado personal, hasta el tour de activismo antiespecista que hicimos hace 2 años, que está por retomarse este año, que además ha sido el tour de activismo más grande de todo el planeta en cuanto a la temática antiespecista. Y pues ahí encuentran, ¿no? Como paradas, las sedes, conferencias y pues conversaciones de todo, ¿no? Hay incluso hasta recetas, porque ahora ya no lo hago, no porque no me guste, sino porque creo que hay mucha gente que lo hace de manera espléndida y pues ¿para qué hago yo también algo y nos repetimos? Mejor yo hago algo diferente y a mí lo que se me da muy bien es platicar. Entonces a mí me gusta pues enseñarle a la gente a partir de charlas, ¿no? Y otras cosas que nos motivan a reflexionar. Entonces, Polifacética, pues ha sido un espacio justamente muy polifacético, que va desde pláticas que son sobre salud mental, que son sobre antiespecismo, que son sobre cómo reproducimos el racismo en la vida diaria y pues tratar de interseccionar, ¿no? Justamente todas estas causas para tener una comprensión más grande. Y bueno, como les decía, también participo con Brigada Animal México. Aquí hacemos desde herramientas online como también espacios físicos en los que asistimos para hacer tanto campañas de activismo, campañas estratégicas en contra de compañías que directamente están oprimiendo a los demás animales, pero también para cambiar la política pública, ¿no? Ahora mismo tenemos una campaña muy grande en contra de los subsidios al especismo, estamos recaudando firmas, así que si ustedes nos pueden apoyar, pueden ir al Instagram de Brigada Animal México y ahí encuentran el enlace para que firmen. Y bueno, hacemos pues también un poco de todo, ¿no? Somos creyentes fehacientes de que el cuidado comunitario, el cuidado de la población vegana, pues es muy importante. Entonces también hacemos entornos que pueden ser para que la gente aprenda a lidiar con su estrés de estar viendo pues lo que pasa en un matadero o lo que pasa en una investigación en campo cuando descubres cómo son las granjas y pues todo este tipo de problemáticas
que también nos puedan ayudar a empoderarnos como movimiento, sobre todo también entendiendo que pues el movimiento vegano es un movimiento femenino, ¿no? El 84% de todas las activistas antiespecistas somos mujeres, entonces también buscamos empoderarnos entre nosotras, ¿no? Crecernos con sororidad y con cariño, con inclusividad, también entendiendo que pues existen otro tipo de identidades de género, otro tipo de formas de expresión sexual y todas son válidas. Entonces procuramos hacer activismo antiespecista, pero bien inclusivo, ¿no? O sea, de todas las formas diversas que podemos tener de expresión, de vida, de vulnerabilidades, etcétera, hasta donde se puede y pues siempre estamos aprendiendo. Y soy también coordinadora nacional en México de The Pollination Project. Entonces, básicamente, ayudo a que otros proyectos de activismo por los derechos de los demás animales reciban fondeos, reciban capacitaciones y puedan desarrollar, pues, el activismo que desean, pero que actualmente, pues, les está faltando algo, ¿no? Para llegar a ello. Entonces, eso es un poquito como de lo que estoy ahorita elaborando. He hecho un chorro de otras cosas más, pero eso es lo que ahorita, ¿no? Me llena el corazón y también el tiempo y pues es básicamente lo que ando realizando. Excelente, todo lo que haces es genial, de verdad te admiro mucho y admiro a todo lo que haces y sé que muchísimos de los que estamos aquí estamos aprendiendo y sé que muchos también de los que estamos aquí ya somos activistas eh, y esto también nos va a inspirar a saber qué más podemos hacer porque siempre hay algo más y es que muchas gracias por todo lo que haces. Ok, ahora, ¿qué pasos recomiendas para alguien, hablando de todos los que estamos aquí, porque estamos aprendiendo, seguramente muchísimos vamos a querer involucrarnos más en esto? ¿Qué recomiendas a alguien que quiere involucrarse en la liberación total? Creo que primero que nada, pues toca aprender a quererse, ¿no? Aprender a entender que desde el cariño y no romantizando este amor propio que hasta se vuelve tóxico, como de, te tienes que querer, o sea, a veces hay problemas que hay que trabajar, ¿no? Y está bien, no nos gustan, pero están bien, están ahí por algo, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar en lo propio, ya sea desde la terapia con un psicólogo o la terapia dibujando mandalas o haciendo yoga o saliendo a correr, haciendo deporte, platicando con tu amiga, sanando lazos con tus familiares, o sea, hay mil formas, ¿no? A quien te diga que solamente tienes que hacer yoga o que solamente tienes que ir a un psicólogo, pues probablemente no está viendo a profundidad la diversidad que puede haber también en la sanación. Pero sanarse a una misma es muy importante para poder hacer activismo por la liberación total. Porque entonces, insisto, ¿no? Dejamos de ver bandos, dejamos de ver a los buenos y las malas, o los buenos y los malos, ¿no? Y hay gente que hace cosas ahí como que lastiman mucho a los demás, pero mira, yo qué buena soy, porque yo estoy aquí haciendo todo mi esfuerzo y entonces nos posicionamos otra vez en estos opuestos que pues lo único que hacen es lastimar a otras personas, por supuesto. Entonces, para hablar de liberación total, hace falta esto que decimos de amor propio para no sentir que haya alguien que es inferior a ti. Porque entonces, si tú estás bien, no hay ninguna necesidad de hacer que otra persona pues esté en ese escalón de la jerarquía que antes decíamos, ¿no? Y que pensemos que es que no siente igual, es que ha tenido una vida muy fácil, o es que, yo qué sé, es que está en Europa y en Europa todo es fácil. Y no es cierto, ¿no? O sea, siempre va a haber toda una serie de aristas que hay que comprender que pues todas las personas sufrimos por igual porque incluso si tenemos diferentes historiales, incluso si tenemos diferentes padres, si somos de diferente especie, todos sufrimos. Es una constante, ¿no? Entonces, cuando desde ahí entendemos que hay que sanar nuestro sufrimiento, se vuelve también más sencillo querer sanar el sufrimiento de otras personas. Y puede ser un proceso, no es como que tienes que ser una persona completamente libre de sufrimiento para poder tratar de liberar a otros. Pues no, o sea, eso tampoco se va a romantizar, ¿no? Tú puedes estar trabajando en tu propia liberación mientras estás igualmente buscando la liberación de otros, ¿no? Que es el caso de la mayoría de las compañeras en el movimiento antiespecista. O sea, mientras estamos buscando la liberación animal, seguimos luchando por nuestra propia liberación, porque pues la liberación o la equidad femenina no existe en ningún lugar del planeta, ¿no? Y hay además sitios en donde es profundamente más violenta que en otros espacios y desde ahí también tejemos nuestras herramientas, ¿no? Que por eso creo que es muy importante tener una agenda antiespecista, una agenda feminista al interior de todos nuestros movimientos. O sea, si estás en el movimiento antiespecista, integra la agenda feminista, porque solamente con compañeras liberadas, felices y que no estén siendo oprimidas, tendrás activistas que también igualmente puedan desarrollar
pues todo este tipo de acciones que sean estratégicas. Y lo mismo con los hombres, ¿no? Y con personas que no tengan vulva. O sea, también entender que pues una persona que está oprimiendo pues no está liberado en absoluto, ¿no? Entonces, la agenda feminista es algo estratégico, pero además es justicia al interior de nuestro entorno antiespecista. Entonces, pues claro, o sea, creo que desde ahí también el tejer estas alianzas, estas redes, pues es imprescindible para cualquier lucha por la liberación. Y ahora, bueno, ya como hemos visto, siempre hemos estado en estos movimientos, veganismo, antiespecismo, siempre nos hemos encontrado con excusas, con mitos, nos lo sabemos todos, estoy segura que aquí todos los que estamos, todos y todas y todas, hemos escuchado absolutamente las excusas más locas, los mitos más que sabemos que no tienen sentido, pero siempre hay en cada movimiento. Y suelen utilizar esto para quitar mérito o importancia a la causa. ¿Te has encontrado tú con alguno de estos al hablar de liberación? Y si es así, ¿cómo sueles desmentir este tipo de mitos o excusas? Claro. Sí, pues sí, por supuesto. O sea, la gente cree que cuando hablas de liberación es algo que es utópico y que no puedes llegar nunca porque pues siempre va a haber violencia. Entonces mucha gente dice, no, pero pues, o sea, no porque hagas esto va a dejar de existir el clasismo. O, no, no porque hagas esto, pues yo me voy a dejar de comer mis tacos, ¿no? Como hay gente que incluso tiene excusas que hasta rozan en lo absurdo, ¿no? Como decir, ay, pero en la naturaleza los animales se matan. O, ay, pero en la naturaleza los animales también se hacen daño, ¿no? Bueno, es que ¿qué nos hace pensar? Primero, que no somos animales, o sea, somos animales, entonces, si nosotros somos violentes, pues es porque también los demás animales pueden tener estas actitudes violentas, o sea, al final, en donde hay un sistema político y social, hay violencia, siempre. Y eso pasa entre los elefantes, los delfines, los gorilas, los perros, ¿no? O sea, no hay mayor diferencia, entonces uno vamos a perder la jerarquía de la humanidad por encima del resto de las especies. Y lo otro es, no porque sea un comportamiento que miremos que pase con frecuencia y que incluso pudiéramos decir que es natural, quiere decir que es ético. Y esa es la palabra clave, ¿no? O sea, no es lo mismo un sistema moral en el que entendemos que existen reglas y entonces por tu religión o por la constitución de tu país o por las reglas que tiene tu mamá en tu casa, tú no puedes hacer ciertas cosas porque entonces estarías a lo mejor cometiendo un delito o una acción prohibida a hablar de ética. Porque cuando hablamos de ética, entonces no es porque alguien te lo esté prohibiendo, no es por si es natural o no, no es por si se te antoja o no se te antoja, es por esto es correcto para todas las partes que participan, ¿no? Esto es algo bondadoso para todas las partes que participamos, ¿sí o no? Y no hay, porque hay gente que dice, ay, es que la ética es muy diferente, depende de dónde estés. No, 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 no es cierto. Eso es la moral. Hay una moral en China, una moral en México, una moral en España, que es diferente según las tradiciones y costumbres, pero la ética no. O sea, la ética es la persecución de aquello que es no violento para todas las partes que participan. Entonces, cuando decimos, no, pero es que a lo mejor puede ser correcto que una persona indígena que se ha dedicado a reproducir artificialmente y de forma forzada pollos, tenga estos pollos en su huerto y que se los coma, porque si no, no tiene que comer, pues no. O sea, no es correcto, porque no todas las partes están participando de un proceso que es bondadoso. Y en esos casos, además, siempre hay soluciones. O sea, es mucho más barato sembrar maíz, frijol y otras cosas, que comprar alimento para los pollos, hacer que los pollos estén creciendo y además después robarles a sus bebés, robarles el producto de su menstruación, asesinarles. Y con todo lo que eso además implica también a nivel emocional, ¿no? O sea, la carga de despellejar a un animal y de matarlo, pues no es poca. Y la gente que diga es que así crecen en esas comunidades y entonces están acostumbradas y no les duele, se está mintiendo realmente, ¿no? O sea, es como decir, bueno, yo crecí viendo, no es mi caso, es un ejemplo, pero decir, yo crecí viendo cómo mi papá golpeaba a mi mamá, entonces pues ya cuando veo que la golpea no me duele, pues es normal. Y puedo ver que otra persona golpea a una mujer y no me duele, es normal. No, o sea, recordemos que lo normal es una medida de frecuencia, no de si es correcto. Entonces, igualmente, no porque una persona esté acostumbrada, quiere decir que eso no tiene una repercusión de otra forma.
y que además, por supuesto, reproduce un sistema de violencia, porque si me acostumbro a violentar a un animal, pues me acostumbro a violentar a una mujer, me acostumbro a violentar a un niño, me acostumbro a violentar a toda aquella persona que no opine como yo, ¿no? O sea, la cultura de la cancelación, de si no piensas como yo, te bloqueo, ya, ¿para qué? No quiero saber de ti, no existes. Y entonces ahí hay una violencia también, ¿no? O sea, nuevamente es como querer darle tanta prioridad a lo propio que dejamos afuera todo aquello que pueda ser diferente y cancelamos conversaciones. Y yo entiendo que a veces hay que bloquear por un ejercicio de cuidado personal cuando te insultan o te agreden, sí, claro, pero no bloquear a toda aquella persona que opina distinto a ti. Y aquí es un poquito esas justificaciones que he escuchado, ¿no? De que pues no se puede porque violencia hay por todos lados y al final del día siempre vas a violentar y no es cierto. O sea, cuando decimos estas cosas estamos buscando excusas para decir por qué yo no quiero intentarlo. O sea, yo no quiero intentar ser una persona que vive con ética, con una disciplina de compasión y de bondad para mí y para otros, porque probablemente pienso que yo no merezco ese amor y esa bondad porque yo he hecho muchas cosas malas, porque yo ya dañé a otros. Entonces, yo no merezco ese perdón. Y como yo no merezco ese perdón, no es posible. Y como no es posible, entonces no se puede en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es que vuelvo a la parte tan importante de la salud mental y la terapia, ¿no? Si yo les dijera la cantidad de veces que he escuchado a alguien decir, es que yo ya no merezco perdón, de quien sea, ¿no? De Dios, de mi madre, de mí misma, ¿no? Y es como, ¿por qué no? ¿Qué hiciste? Y quien se atreve a contarte, pues yo lo escucho y pienso, pues no hiciste nada diferente que no haya hecho absolutamente todo ser humano alguna vez en la vida. La diferencia está en cómo lo procesamos, con compasión y decir, yo ya no soy esa persona que era hace 5 años, o con el quererme seguir llenando de estas culpas y tal, que son las mismas que les queremos dar a las personas que en este momento comen animales, a las personas que en este momento golpean niñas, a las personas que en este momento no permiten a sus esposas salir en libertad, ¿no? Pero al final, pues lo único que hay es una herida en todos. Y eso no significa que vamos a romantizar la violencia, jamás, al contrario, pero hay que entender su origen. Entonces, cuando entendemos el origen de la violencia y vemos que es multifactorial, pero están todos, o sea, no hay persona que no sea violenta, pues entonces también se caen estas excusas de, no, pero yo no puedo, no, no se puede. Sí, sí puedes, porque yo lo hice. A ver, o sea, ¿qué diferencia hay entre tú y yo? Sí se puede, porque mira, Mai y Jessie lo hicieron, porque tú no. ¿Nosotros somos mejor persona que tú? No. Entonces todos podemos. Y por eso también es que es tan importante invitar desde un lugar de cariño, de compasión y además de inspiración. Porque cuando hacemos que alguien vea algo y diga, wow, yo quiero esto para mí, entonces lo toma como una decisión propia. Mientras que cuando le decimos a alguien esto es horrible, deja de hacerlo, lo ven como culpa. Y entonces en lugar de querer hacerlo como algo propio, lo miran como algo que les crea una herida emocional, pero además les crea resentimiento. Y ese resentimiento va a ser hacia nosotros, hacia la persona que se lo dijo. Y entonces mucha gente por ahí a lo mejor dice, ah, no, ya no me importa y además ahora me voy a comer 2 pollos, para que veas, ¿no? Porque además te quieren lastimar. Entonces, ¿cómo evitamos? Bueno, pues nuestro activismo también tiene que salir desde un lugar compasivo y bondadoso, porque si no la respuesta no va a ser ni compasiva ni bondadosa. Entonces, pues básicamente todo es un sistema de congruencia. Ok, ok, ahora hemos llegado a nuestra última pregunta. Obviamente hay otras preguntas en el chat, pero vamos a terminar aquí, luego podemos pasar a estas. ¿Qué consejos puedes brindar a las personas que quisieran participar en el movimiento cuando se sienten abrumadas o no sepan cómo responder a alguna situación en particular? Porque como activista, antiespecista, como feminista, yo sé que llega un momento donde ya no puedes más, ya mentalmente, emocionalmente, te drenas. ¿Qué haces tú? ¿Cómo renuevas esa energía o cómo enfrentas estos retos que seguramente te pasan también porque eres humana? Y bueno, cuéntanos cómo tú lidias con estas situaciones. Claro. Bueno, pues por un lado está el autocuidado y por el otro, pues está el cuidado comunitario. ¿No? Ahora se las desgloso porque si no suena como, ah, pues ya, qué fácil. Sí. Pero bueno, pues el autocuidado consiste en que tú puedas establecer límites. O sea, va a haber gente que le esté pasando muy mal, va a haber animales que le están pasando muy mal, pero eso no significa que tú la tengas que pasar mal, ¿no? Este enunciado que hemos escuchado tantas veces de es que las vacas viven peor que tú, las vacas sufren más, y entonces por eso tú tienes que, es una completa violencia personal, ¿no?
Es quitarle valor a tu experiencia para darle valor a la experiencia ajena. Y tampoco se trata de eso. O sea, acuérdense que hablamos de que hay que equipararlas, ¿no? Y con congruencia mirarlas, entenderlas, quererlas. Entonces, desde ahí poner límites es muy importante. ¿Cuántas horas estoy dedicando a esto? ¿Cuántas horas aguanto? A veces aguanto 10 minutos de ver un documental, a veces aguanto 2 horas. Entonces, no me excedo, ¿no? O sea, mirar también no solo en cuestión de tiempo, sino de actividades y qué tipo de actividades. O sea, darnos cuenta que hay quienes tenemos a lo mejor un temple más fuerte para hacer ciertas cosas y hay quienes no lo tenemos. Y eso está bien. Entonces también no tienes que hacerlo todo y no tienes que hacer lo que están haciendo otros. O sea, encuentra lo propio, encuentra lo que a ti te trae calma, lo que a ti te trae felicidad. Porque si bien el activismo no es una actividad que hacemos porque decimos, ay, yo toda la vida quise luchar en contra de la violencia. O sea, nadie quiere eso realmente. Lo haces porque la violencia está allá afuera y dices, no, no puedo no hacer nada, ¿no? Pero sí hay que hallarle felicidad aquí adentro. ¿Cómo le hallamos felicidad aquí? Desde la creatividad, por un lado, pero también desde la comunidad. O sea, encontrarnos en comunidad, independientemente de si es que mi comunidad está ahora mismo en Ecuador o en Guatemala o en Perú o en España, ¿no? O sea, encontrarnos en comunidades en línea, pero también en comunidades a lo mejor cercanas a ti y encontrar otras personas que estén realizando lo mismo que tú estás haciendo o semejante, porque a lo mejor tampoco va a ser lo mismo. O sea, a lo mejor es una persona que lo que le interesa es la parte de la salud y ha adoptado una alimentación basada en plantas, pero ya tienes cosas en común. Y entonces ya te puedes encontrar con alguien a quien no tienes que ir por la vida tratando de convertir, pero tienes que ir por la vida tratando de generar pues una relación de cariño y de amistad. Y desde ahí otras cosas surgirán. Cuando tenemos un espacio comunitario saludable, pues esto nos va a ayudar muchísimo a seguir haciendo activismo. Porque si no, lo que sucede es que llega un momento en el que dices, o sea, ya no puedo con esto, yo ya no quiero seguir aquí, chao, ¿no? Háganse bolas, ¿no? El mundo está horrible, yo estoy horrible, todo es horrible y me voy. Y pues no, ¿cómo logramos que exista continuidad? ¿Y cómo logramos que haya resiliencia? Pues con amigas, así como tan sencillo y tan bobo como suena, pero con amigues. O sea, cuando haces una comunidad en la cual tú puedes prestar la escucha, en la cual tú puedes prestar cariño, pues seguramente también te va a devolver escucha y cariño. Y eso te va a hacer sentir muchísimo mejor como persona, pero también a nivel de movimiento. Porque entonces no se siente como que todo es absolutamente abrumador, porque ustedes están haciendo algo, ¿no? Celebrar los pequeños éxitos, así sea, hoy ingresó otra compañera al grupo, o el éxito que puede ser, hoy publiqué algo y interactuaron 3 personas, qué chido, logré conversación, ¿no? Celebrar todo eso es muy importante y además es una parte fundamental de cualquier movimiento social. O sea, el no dejar que la moral decaiga por lo que miramos a nivel macro, cuando desde aquí estamos construyendo y entender que además los cambios son generacionales. Entonces, a lo mejor no nos va a tocar ver un mundo vegano a nosotras, pero probablemente a mi sobrina sí, o probablemente a otras personas sí les va a tocar. Entonces eso, o sea, como tener esta comprensión de que uno, deja que el tiempo pase, o sea, dale chance. Dos, no lo hagas sola, porque además no estás sola. O sea, casi el 15% de la población en el mundo es vegana o está transicionando al veganismo. Aparte hay que agregarle a la gente que es lacto-vegetariana. Aparte hay que agregarle a la gente que no le gusta comer carne porque sabe que hay un problema ambiental, entonces que casi no come carne. Esto, por ejemplo, en México tengo la cifra exacta, ¿no? En México esto es el 43% de la población. O sea que en realidad casi la mitad de la gente está en un proceso de transformación. O sea que no estamos tan soles, ¿no? Más bien hay que dejar de mirar al resto de la gente como que, ay, qué diferentes son, es que los veganos somos bien raros. No, tenemos muchas cosas en común. Unirnos por lo que tenemos en común en lugar de separarnos por aquello que no compartimos. Y en el caso del cuidado comunitario, creo que también tiene todo que ver en tratar de comprender con mucho respeto y con mucho cariño la figura de los activistas. Porque pasa con frecuencia que la gente piensa, ay, es que los activistas tienen que hacer todo gratis porque si no, no es filantropía y además que no descansen nunca porque el activista no se puede quejar y además que hagan X, Y y Z y que además me lo den gratis a mí, me lo pasen y que como si no nos cansáramos si fuéramos humanos, ¿no? Pero cuando entendemos que los activistas somos humanos, entonces también podemos prestar apoyo a los activistas. Si tú estás haciendo activismo, pide ayuda. Y si tú no estás haciendo activismo o lo estás haciendo, pero puedes ayudar, ayuda a otros.
porque todos los activistas necesitamos ayuda, ya sea para pagar la cuenta del internet, para comprarnos unas lentejas, o a lo mejor cambiar la graduación de los lentes que ya no te quedan, que por ejemplo a mí, en mi comunidad me ayudó el año pasado a hacer eso. Entonces, pedir ayuda es muy importante y entender que no estás sola y valorar el trabajo de otras personas. Tú valorar lo que miras y también valorar el propio. O sea, dejarnos también de estas ideas que vemos por ahí, que son profundamente capitalistas también, ¿no? Como de que, no, tienes que trabajar 8 horas diarias aunque te duela y tienes que seguir. No, cuidado personal, límites. Ya no quieres, no lo hagas. Mañana tampoco, no lo hagas. No pasa nada si no haces 3 días seguidos. Es más, no pasa nada si no haces nada un mes. O sea, tu vida y tu valor no depende de qué tan productivo eres. ¿A quién les dicen que tienen que ser productivas? A las gallinas, a las vacas. Entonces es un asunto de cosificación. Volvemos a ver cómo se reproduce, ¿no? Este especismo junto con la cosificación, junto con el patriarcado, junto con el capitalismo rapaz. Entonces, desde ahí, buscar con compasión nuestros límites nos va a ayudar, pero también mirar que lo estamos haciendo de la mano de alguien más, independientemente de si está aquí pegada a mí o si está del otro lado de la pantalla en este instante. Bueno, muchas gracias por tu palabra. Siempre digo lo mismo porque en verdad me parece súper lindo escucharte y creo que todos los que estamos aquí también nos dices muchas cosas que tal vez ya nosotros pensamos pero nunca hemos sacado, nunca hemos dicho, o como que, claro, yo también pienso esto, pero nunca lo he dicho en voz alta, nunca le he estado más mente a esto. Muchísimas gracias por esto. Gracias por todo lo compartido. Si alguien tiene preguntas, por favor, ahorita en el chat no las pueden hacer. Yo sé que habían bastantes preguntas por aquí. Mientras nos escriben o algo, nos podrías decir, recordar, ya nos mencionaste un poco, pero nos podrías decir dónde podemos seguirte para continuar juntos el camino a la liberación social, sus redes sociales, página web, todo lo que tengas. Claro. A mí personalmente me encuentran como polifacética en todas las redes, polifacética en el Insta, polifacética en el Face y polifacética en YouTube. Tengo un sitio web, ay, perdón, que se llama Polifacética en la web, ya ven, soy muy original para que no se les olvide. Entonces, polifacética en la web.com y ahí, por ejemplo, tenemos una videoteca en donde pueden encontrar pues, muchos videos que son sobre talleres, cómo hablar en público sobre liberación animal, taller de cuidado personal, talleres de autocuidado, conversaciones también con otras personas veganas. Hay ahí un montón de material y están ahí las ligas a todo. Entonces, también con que se aprendan polifacética en la web.com, ya estamos del otro lado. Ahí se encuentran de todo. También hay textos académicos porque, pues, además, solía ser académica. O no sé si algún día lo dejas de ser porque ya no trabajas al interior de una universidad, pero bueno, durante algún tiempo también estuve haciendo esto y trabajaba el antiespecismo. Entonces hay mucho material por ahí. Y pueden también seguir el proyecto de Brigada Animal México, que igualmente así nos encuentran en las redes. Estamos en Instagram y en Facebook como Brigada Animal México, también en TikTok como Brigada Animal México, en Twitter estamos como Brigada-Animal. Y también tenemos sitio web, brigadaanimal.com, y ahí encuentran, o sea, de verdad, no les sé decir, o sea, en el sitio web es un acervo de artículos sobre problemáticas de antiespecismo, de activismo, etcétera, pero profundo, ¿eh? O sea, es como para estar leyendo ahí semanas, hacer unas tesis. Entonces seguramente encontrarán algo ahí muy interesante. Y también en la sección de videos de Brigada Animal en Facebook. De hecho, nos han dicho que somos el Netflix del activismo, porque hay ahí cantidades de cosas. O sea, imagínense que hemos estado haciendo programas de discusión con invitades ya desde hace casi 3 años, casi cada fin de semana, ¿no? Entonces también hay muchísimo material por ahí que se pueden encontrar. Estamos en Spotify también, entonces si son de los que no les encanta ver videos porque tienes que trapear, ir a la escuela, cocinar o lo que sea, pues te lo pones en Spotify y ahí los puedes escuchar igualmente como Brigada Animal México. Por ahí pueden encontrar muchísimo material y yo personalmente contesto todos los mensajes que me hagan llegar a las redes sociales de Polifacética. Entonces, con mucho gusto, si quedó algo que quieran platicar, si tienen dudas, si necesitan desahogarse, pues hagamos amistad, hagamos comunidad, estamos juntos en todo esto. Muchas gracias. Vamos a ver, por aquí hay una pregunta. Preguntaron si un sistema no capitalista haría que no haya sexismo y especismo. Sí, por supuesto. Ahora, hay sistemas no capitalistas, pero que también reproducen el sexismo y el capitalismo, ¿no? O sea, por ejemplo, el comunismo lo reproduce.
Entonces, simplemente no es nada más cualquier otro sistema que no es el capitalismo. O sea, al final del día también hay que recordar que el comunismo sigue siendo un sistema económico que busca la riqueza. Lo que pasa es que está mejor distribuida. O sea, sigue habiendo fábricas y trabajadores y sigue habiendo un jefe, nada más que más o menos está mejor distribuido. Pero sigue habiendo un sistema de buscar el aprovechamiento de todo como si fuera un recurso, no como si fuera alguien o como si fuera un árbol o la naturaleza, lo que sea, ¿no? Entonces, no cualquier sistema. O sea, ¿qué sistema propongo? La anarquía, por supuesto, ¿no? Desde la anarquía cuidamos que no exista ninguna forma de opresión y de dominación hacia otras personas y tampoco hacia adentro. O sea, yo no permito que me violenten y además yo no violento a otros. ¿Qué quiere decir? Que entonces promovemos la colaboración horizontal, la colaboración con cariño y que trate de extinguir pues todo ejercicio opresivo. Ahora, ¿existen países anarquistas? No, pero eso no quiere decir que no exista la anarquía. Yo vivo en anarquía desde hace muchos años, ¿no? En Brigada Animal México, nuestro sistema es anárquico. Y en otros espacios también de trabajo, pues así es. Entonces, ¿de que se puede? Se puede. Y son sistemas probados, porque además no es como que Brigada Animal México no apareció ayer, o sea, les digo que bueno, estamos por cumplir 5 años, pero hay otros sistemas más viejos anarquistas también. O sea, la anarquía no se acaba de inventar, ¿no? La anarquía es una filosofía, ideología política que tiene muchísimos años de existir y ha habido muchas apuestas comunitarias así para vivir en anarquía. Entonces, realmente, cuando buscamos, por ejemplo, que no exista un director, que no exista una persona que toma todas las decisiones, cuando buscamos hacer las cosas en conjunto y por el bien comunal, estamos trabajando desde la anarquía. Entonces, les invito, ¿no?, a buscar estos ejercicios anarquistas en el día a día también. Que sucede, vamos a hacer, creo que May nos va a pasar las preguntas que habían dejado más arriba. Creo que había visto varias. A ver, dice, ¿qué alimentos produces en La Habana? Setas, brotes, ¿qué? Cuéntame. Esos, exactamente. Sí, pues algo que he aprendido mucho en los últimos años viviendo en el bosque ha sido a reconocer hongos silvestres comestibles. O sea, de hecho estoy en proceso de escribir un libro, ya está casi terminado, es un libro de recetas y cómo reconocer setas comestibles, que tiene ahí sus pormenores, ¿no? Porque recuerden que no es lo mismo un hongo en España, en Alemania, que en México. Entonces, aunque se vea igual, puede tener consideraciones distintas. Pero bueno, eso es algo que yo he aprendido. Entonces, por ejemplo, en todo lo que es la temporada de lluvia, que en México es muy prolífica, o sea, abarca casi 6 meses del año, pues comemos hongos de a montón, ¿no? O sea, 1 kilo de hongos a diario. Y he aprendido a identificar los sabores, porque tienen sabores muy interesantes. Hay hongos que saben como si fueran alimento de mar, saben como alga. Hay otros hongos que saben como si estuvieras comiendo lo que en México decimos fritangas, ¿no? Como si hubieras puesto a freír ahí quién sabe cuánta cosa. O sea, saben muy bien, ¿no? Hay otros más saludables, por supuesto. Bueno, todos son saludables, pero hay otros que saben un poco más sencillo, que no saben, no te recuerdan el sabor del tocino especista, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso, las setas. Y brotes, por supuesto. Entonces, aquí, por ejemplo, somos muy fans de hacer brotes de lentejas, de hacer brotes de alfalfa, de otro tipo de semillitas pequeñitas, ¿no? Y buscamos que además sean las que normalmente están en temporada y en el lugar en el que estamos. Porque además, por ejemplo, pues yo que soy nómada por todo México, hay que decir, México es un país con todos los biomas, o sea, hasta tundra, ¿no? Tiene todos los ecosistemas. Entonces, no es lo mismo lo que tú te encuentras cuando estás en el norte del país que lo que te encuentras cuando estás en el sur. Entonces, justamente eso buscamos hacer, pues para que no tengamos que comprar todos los alimentos. Y otra cosa que es lo que les comentaba, pues es el practicar el freegan, o así se le dice, que es que tú vas a los mercados o vas a las tiendas y preguntas por todo lo que ya van a tirar que no van a vender. Y entonces te pueden regalar charolas enteras de alimentos, ¿no? Que están en perfecto estado, pero que ya el cliente común y corriente pues ya no lo quiere vender. Y entonces, por supuesto, eso no acaba en un botadero que tiene otras problemáticas de sanidad, pero también es el reconocimiento del valor del alimento de planta, ¿no? O sea, el jitomate no se echa a perder nada más porque ya se aguó. O sea, ayer, por ejemplo, justo hicimos eso, nos regalaron una caja que yo creo que traía, pues no les miento, yo creo como 3 kilos de jitomates. Pues ayer cené crema de jitomate, ¿no? Gratis. Nos regalaron unos brotes de alfalfa también.
que además nos daba risa porque todo el tiempo era pásatela gratis, ¿no? Ya ni decíamos pásate los brotes, todos estábamos comiendo gratis, haciendo tacos de alfalfa gratis. Entonces eso, por ejemplo, es algo de lo que buscamos, ¿no? También estamos intentando ya empezar a crecer otro tipo de alimentos, pero que recuerden que vivir en una van tiene sus complicaciones con eso, porque pues obviamente no tengo un pedazo de tierra. Pero hemos intentado, ¿no? No solo los brotes, sino también en pequeños guacales, ir sembrando, y entonces estas cajitas de madera, que yo pues, si me tengo que mover, las subo a la van y pues ya me los llevo. Y claro, esto tiene sus pros y contras, ¿no? Porque si te mueves a un entorno muy seco, muy húmedo, muy frío, muy caliente, pues a lo mejor lo que estaba sembrando ya no está muy feliz. Pero es parte de lo que intentamos, ¿no? Como para evitar estas cosas. Y por supuesto, comprar en mercados que puedan ser locales. Procuramos también, como andamos en zonas rurales, pues directamente no vas al mercado, sino que vas a casa del señor que siembra naranja. Y que eso hace que a lo mejor en el mercado la naranja en México cuesta 10 pesos, que es el equivalente a lo mejor a 50 centavos de dólar. Pero si tú vas a casa del señor que siembra la naranja, te vende un costal que trae como 40 kilos de naranja y te los deja en 100 pesos. O sea que acaba siendo que compraste el kilo a 2 pesos, ¿no? Una cosa así baratísima. Entonces eso también conviene, ¿no? Si tú acostumbras a viajar o ir hacia afuera de las ciudades, probablemente encuentras gente que produce. Y la gente que produce prefiere vendértelo también, porque además a ti te lo puede dar un precio más competitivo, ¿no? O sea, recordemos que cuando la gente agrícola, bueno, que se dedica a la agricultura, no los agricultores, vende el alimento a los supermercados, pues le pagan una porquería realmente y pierde. En cambio, uno como consumidor directamente ahí, pues puede ayudarles a ellos y también pues a tu propia economía. Súper, me encanta. Me encantan los hongos también. He visto tus fotos de los hongos y bueno, yo donde en Panamá no hay muchos Mm. hongos así, bosques ni nada de eso pero me encantan y siempre me ha llamado mucho la atención. Siempre veo videos de personas que reconocen los hongos en el bosque y siempre quería aprender. Creo que ahora estoy en un lugar donde tengo la oportunidad de aprender un poco más sobre eso, así que estar esperando tu libro a ver Buenísimo. qué tips me sirven. Vamos a Sí. ver, ¿alguna otra pregunta antes de concluir aquí? Pues bueno, no sé si tienes algunas últimas palabras, algo que nos quieras decir para despedirte. Nos has dicho cosas muy maravillosas y muy bonitas, así que eh, lo que nos quieras agregar, estaremos muy felices de escucharte. No, hombre, pues muchas gracias a ustedes, a toda la gente que está escribiendo sus comentarios. Los estoy leyendo y se me llena de cariño el corazón de ver todos sus comentarios bonitos y sus emoticones también amorosos. Y créanme que es mutuo, todo ese cariño es mutuo siempre. Y bueno, pues, ¿qué me queda? Pues que invitarles, ¿no? A buscar una vida en liberación. O sea, recordando qué quiere decir la palabra, ¿no? Liberación es el acto de liberar. Entonces, vamos por ahí a tratar de liberar a otros, a liberarnos a nosotros y entender que también de que yo me sienta libre depende que yo le dé libertad también a otras personas, ¿no? Recordar que no somos personas distintas, estamos todos atravesando lo mismo, por muy diferente que creamos que somos realmente lo que sentimos nos iguala, ¿no? Y claro que las situaciones son diferentes y los contextos y pues lo que sea, ¿no? Hay particularidades, pero todos sentimos. Y entonces desde ahí, pues recordar que podemos liberarnos de todo sufrimiento absolutamente a todos. Y pues si les quedan más ganas de ver más de este contenido, les invito a que me sigan en Instagram principalmente, que es en donde más posteo cosas, como Polifacética en el Insta. Ahí procuro que tenga la mejor, no sé, 3, 4 contenidos a la semana y publico historias todo el tiempo, ¿no? De en dónde ando, qué ando comiendo, cuando lavo la ropa en el río, con detergente hecho en casa y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues yo encantada de que se sumen a la comunidad. Si ya están en la comunidad, ¡yay! Y pues les mando mucho cariño. Espero que todos tengan un domingo muy bonito y también muy bonito inicio de semana. Y gracias a ti también, Jessy, qué bonito estar contigo en esta conversación. Y gracias a Mai, a Santuario Vegan Point, a todos los animalitos que viven en el santuario, que nos hacen la alegría de ver sus caritas, sus fotos y saber que ahora ellos también viven en libertad.
Muchas gracias a ti nuevamente, lo voy a decir 1000 veces. Me imagino que las demás también que estuvieron aquí. Por mi parte, puedo decir que he aprendido mucho, me llevo mucho para reflexionar también. Sabemos que tal vez no podamos hacer todos los cambios de una vez, pero como tú dijiste, todo lo que hagamos es válido, ayuda y nos lleva en la dirección correcta. Gracias por compartir todo y bueno, espero que esta entrevista haya sido de utilidad para todos y nos veremos el próximo mes en la siguiente entrevista. Adiós. Buenísimo. Chao.